Buenas noches, mi nombre es Valeria Márquez Hernández del grado 10-2 y hoy les voy a hablar sobre qué es el acoso o el bullying. Principalmente vamos a ver qué es el acoso. El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos agreden de manera constante y repetitiva a uno o varios compañeros quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja. Como cuáles, los niños que son como muy callados o muy tímidos, los que se creen superiores a ellos empiezan a maltratarlos, a escupirlos, a arañarlos, pues que se creen superiores a ellos. Entonces, pues principalmente, ¿qué es el bullying? Vamos a ver un breve resumen sobre qué es el bullying. Sería lo mismo, sino que se implica la conducta de cualquiera que maltrata a otro ser humano utilizando fuerza física, autoridad, poder social o intelectual, pero ya el bullying se relaciona en algo más grande a nivel global. El acoso escolar solo se enfoca tanto en las universidades como en los colegios. Vamos a continuar con los indicios que debemos prestar atención tanto profesores como estudiantes. Por ejemplo, la principal, aislamientos. Muchas veces las víctimas empiezan a tener miedo de estar con otros niños o dejar de interactuar con ellos. Se encierran en sus hogares, ya no quieren estar con ellos, evitar frecuentemente estar como en lugares donde hayan muchas personas, tanto niños como jóvenes y hasta a veces los mismos adultos se pasan por esas situaciones. La otra son cambios drásticos. Es común que a veces los chicos o los que son víctimas de estos acosos escolares tengan dificultades como que bajen sus calificaciones, empiezan a tener depresión, estrés, desórdenes alimenticios y problemas para dormir. Muchas veces tienen pesadillas o cosas así. Entonces dice que parezcan situaciones fáciles de detectar, pero muchas veces no corremos en el auxilio y no actuamos de manera rápida. La otra es los ciberacosos, pero eso ya es como de manera virtual, eso se puede decir. Se hacen chantajes, insultos, amenazas por medio de las redes sociales. Entonces esas conductas, estas 4 se pueden detectar de manera rápida, pero principalmente las que más vemos son estas 2, cambios drásticos y aislamientos que presenta la persona. También podemos notar que en el acoso escolar o bullying, como se dice normalmente, es una conducta negativa que ya estuvimos hablando anteriormente, pero eso no solo se ve en un solo país, sino que eso se ve a nivel internacional. Pero los países generalmente donde se ve mayor abuso o acoso escolar son 4, principalmente es México, Estados Unidos, España y por último Colombia, que son los 4 principales donde han habido más acoso o bullying escolar. También los síntomas pues que ya vimos en el acoso escolar en las universidades o en los colegios son el ausentismo de la clase, enfermedades, aislamiento social, bajo rendimiento académico, llanto no justificado y mucha ira. Muchas personas preguntan como qué tipo de ira le da a la persona. Empieza a autodefenderse con los del círculo del hogar, empieza a tomar actitudes que normalmente él no tiene, como gritar y encerrarse en su cuarto, que son cosas que son fáciles de detectar si la persona normalmente no es así. ¿Cuáles son los peligros del bullying? Los peligros podrían ser consecuencias que pasar por el suicidio, el intento de ausentismo escolar, entre otras. El suicidio puede pasar de diferentes maneras, puede cortarse, tomar medicamentos o simplemente buscar la manera más rápida de terminar con su vida porque ya no se siente seguro y sus padres o su círculo familiar no le colaboran en este hecho. Entonces la manera más rápida que ellos buscan es la manera de terminar con su vida. Ahora principalmente vamos a hablar en Colombia. Dice que en Colombia son, digamos, uno de los países con bullying más frecuente. Con una de las estadísticas, por ejemplo, en la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud, sé que arroja que al menos el 20% de los niños son víctimas de acoso y esto indica que 1 de cada 5 niños son intimidados por un compañero. ¿Qué más se puede mostrar? Se puede mostrar en las universidades, como cuáles. Por ejemplo, en la universidad se muestra el acoso físico y verbal y psicológico también. En cambio, en los colegios se considera más el ciberacoso y el acoso verbal, que son los insultos, cosas verbales, o sea, pues de la boca de la persona.
Entonces ya podemos ver este hecho como algo terrible. Muchas personas piensan de que solo por insultar a alguien o creerse superior a la otra persona están haciendo un bien, pero antes se ve que están haciendo un mal, y provocarle algo psicológicamente a una persona que puede provocar en sus sentimientos, en su mente, el hecho de suicidarse solo por este hecho del acoso o el bullying. Ahora vamos a ver las consecuencias tanto de la víctima como del agresor. Entonces principalmente vamos a ver las de la víctima. Una de esas podría ser la disminución del rendimiento escolar y cambio en la forma de conducta, pues, como habíamos visto, ansiedad o fobia a la escuela, hechos de suicidio, daños físicos evidentes como cortadas, bueno, etcétera. Incidición de retratamiento, ya no querer estar en espacios psicoactivos con personas. Daños psicomáticos o pesadillas, que es tener sueños feos y no puedan dormir. Falta el apetito o trastornos gastrointestinales, que podría ser otra acción que tendría la víctima, y depresión y frustración. Ahora las del agresor, que lanza hacia la víctima, podría ser la disminución del rendimiento escolar y el cambio de la conducta también. La probabilidad amplia de que en un futuro pueda ser un delincuente, creer que todo se puede conseguir con la violencia, y extensión de conductas violentas al seno familiar. Entonces, estas dos hacen de que tanto sufra la víctima como el agresor. La víctima en forma negativa y el agresor, digámoslo, en forma positiva y negativa. ¿Por qué en forma positiva el agresor? Porque se cree mayor a los demás. Cree que él es el poderoso, él es el más grande y los otros son más pequeños. Pero en forma negativa es porque en un futuro pueda que sea una mala persona, un delincuente, una persona que cause daño a la sociedad. Entonces esas serían una de las consecuencias que tendría tanto la víctima como el agresor. Bueno, ahora unas soluciones que yo podría dar frente a este hecho del acoso escolar. Una solución podría ser el diálogo. Muchas personas dicen, no, el diálogo no funciona porque a pesar de que hablen con las personas, no van a tomar este hecho en sí. Pero muchas veces el diálogo funciona porque hace que tanto el agresor exprese sus opiniones de por qué hace esto, y la víctima expresa sus opiniones acerca de cómo se siente cuando le hacen este hecho. Por ejemplo, puede que el agresor lo haga porque, no sé, de pronto la víctima haga cosas de que a él lo ofendan. Pongamos un ejemplo que sea de que la víctima sea un buen estudiante en el colegio. Entonces eso haga que el agresor se sienta oprimido, porque haga de que él se vea menos, tanto en rendimiento académico como rendimiento en convivencia. Y entonces pueda que al hacer este hecho de violencia contra la víctima se haga que se sienta mejor. Otra cosa podría ser de que el agresor lo haga porque tenga problemas familiares. Entonces haga de que tanto tiene violencia en su hogar, entonces quiera transmitir eso también en su vivienda escolar, porque el colegio es como si fuera nuestra segunda casa, pero tenemos que mostrar los valores. La otra sería como hacer como una pequeña situación, tanto con padres de familia del agresor y padres de familia de la víctima, no para volver esto un problema, no, porque eso sería feo, porque los padres empezarían a decir, no, es que mira, tú le hiciste esto a mi hijo y se siente mal y todo, y ellos empiezan a decir de que el hijo no tenga la culpa, empiezan como a defender a los hijos, porque principalmente los padres hacen eso, sino para ver de que tanto el padre de la víctima lo ayuden en ese sentido, para que no vaya a tener problemas más adelante, y el agresor lo mismo, para que no vaya a tener dificultades en su vida cotidiana cuando esté más adulto, por ejemplo de que la cárcel y todo eso, y en la víctima para que no vaya a entrar en una severa depresión o al final entre un psicólogo, porque eso se vuelve psicológicamente en la persona. Les voy a presentar mi pancarta publicitaria. El título que decidimos colocarle fue "Marcamos la diferencia". ¿Por qué? Decir no contra el acoso, porque vemos que esto es un hecho muy terrible para la persona que se convierte en víctima. Y la frase que yo dejo es la siguiente: no te hagas ni seas el maltratador solo por sentirte poderoso, ni maltrates a los demás por sentirte alguien o ser ayudante del maltratador, sino di no contra la violencia. Sé que si ves, eso es para las personas tanto que sufren este hecho como lo ven, que si ves casos de acoso o eres acosado, no te quedes callado, denuncia, tú tienes derechos y virtudes.
saber de que eso es importante, de que no nos podemos quedar callados si estamos presenciando o somos víctimas de este hecho. Ahora muestra las siguientes imágenes. Esto, no contra el bullying. Podemos ver de que muchas veces somos víctimas sin que nos demos cuenta. Puede que creen un grupo de WhatsApp, pueden que estén reunidos en un lugar, por ejemplo en un restaurante, o en el mismo colegio, o en el aula de clases, y estén hablando de una persona. Con solo eso también se conforma como acoso escolar, pero en tipo verbal. Muchas veces maltraten o le hagan bullying a una persona golpeando al otro. Nosotros con el celular automáticamente grabando porque es gracioso, pero para nosotros que no estamos siendo víctimas es gracioso, pero la persona que lo está sintiendo no lo siente así. Entonces vemos que no debemos de practicar este hecho. Entonces la otra frase que yo le dejo es: no te unas al maltratador solo porque él te lo pide. Sé único y no maltrates a los demás. A continuación vamos a mostrarles un breve video sobre el acoso escolar. Por ejemplo, quiénes son los cómplices del agresor. Está el espectador. Hay diferentes tipos, como el compinche, que es el amigo del agresor, el reforzador, que apoya e incita el acoso, los ajenos, aquellos que no hacen nada y toleran el acoso, o el defensor, que rechaza el acoso y defiende a la víctima. Los efectos sociales son la falta de solidaridad y la sumisión. Los espectadores aprenden a conseguir sus objetivos mediante conductas antisociales. Los efectos psicoemocionales son el miedo, la pérdida de la empatía, la insensibilidad o la indiferencia ante el dolor de los otros. Los espectadores asumen que la vida social funciona con la ley del más fuerte. Abre los ojos y actívate contra el acoso. Porque somos diferentes, no indiferentes, activistas contra el acoso. Bueno, entonces pues ya como pudimos notar, para concluir, vimos qué es el acoso, qué es el bullying generalmente, como se llama, cuáles son las consecuencias, las actitudes que presenta la víctima, cómo podemos ayudarlo, qué pueden hacer los maestros para inculcarnos a nosotros que el acoso se disminuya tanto en las universidades como en los colegios, dónde principalmente o en qué países se da el acoso, y cuáles son los aspectos o los espectadores que se da sobre el acoso. Entonces, este fue mi trabajo y muchas gracias.